Bueno, un poco contando la misión de la empresa de Michelin. Yo soy de Michelin Argentina, soy el responsable técnico comercial. Vamos un poco, la charla va a ser la importancia de elegir los rodados en la compactación y qué cosas tenemos que tener en cuenta para compactar menos el suelo y cómo influye la elección de un neumático en la explotación agropecuaria. Eh, la misión de Michelin y los valores en nuestra misión es contribuir de manera sustentable al desarrollo de la movilidad de bienes y personas, favoreciendo el placer, la seguridad y la eficiencia y la libertad de desplazarse. Michelin tiene 5 respetos que son muy importantes, que es respeto a los accionistas, respeto al medio ambiente, fomenta neumáticos que duren más y que sean amigables, respeto a los clientes, que es por esto que vivimos, respeto a las personas, y el último respeto, que es sumamente importante, respeto a los hechos. Nosotros no podemos decir algo si nosotros no lo podemos cumplir. O sea que debe ser la única multinacional que tiene este tipo de respeto. Entonces, bueno, los ejes de trabajo cuando Michelin produce neumáticos son estos tres. No, Michelin tiene que producir un neumático agrícola, tiene que respetar el suelo, tiene que generar una disminución del consumo de combustible y tiene que ser durable. Es un triángulo, no podemos crecer en uno en detrimento del otro. A ver, ahí está. Bueno, ¿cuál es el desafío importante que hoy tenemos? Cada vez las máquinas son cada vez más grandes. Entonces, tiene que ser más eficiente, más rápido, tolvas más grandes, tractores más potentes y cada vez compactan más, porque son más pesadas, transmiten más el torque del motor. Entonces, ¿cómo haces para que la eficiencia que usás, menos gente para trabajar, máquinas más grandes, más potentes, más velocidad de trabajo, compactes menos? Entonces, ahí está el uso del neumático, a ver cómo podés usar o elegir la tecnología adecuada de neumático para compactar menos el suelo. Bueno, ¿cómo van cambiando los neumáticos, la evolución? La primera generación de neumáticos son los neumáticos diagonales. Antes era todo en autocamioneta eran todo diagonales, en camión también. A medida que fue evolucionando el mercado, cambió todo a radial. Después pasa el neumático a lo que es la estructura radial, ¿no? Que es la segunda generación de neumáticos. Hoy el mercado de camión está todo radializado. Y la tercera generación de neumáticos es lo que es la tecnología Ultraflex, que esta tecnología en agrícola es patentada por Michelin en el 2004, que es lo que vamos a hablar. Hoy en Europa el 20% de tecnología de agrícola es Ultraflex. Acá en Argentina la empezamos a introducir en tractores el año pasado. O sea que en realidad la gente no conoce qué es esta tecnología. Entonces, esta es la generación. La primera, neumáticos diagonales, segunda generación, neumáticos radiales, tercera generación, Ultraflex. Bueno, ¿cómo es el mundo? Si ustedes se fijan, vamos a hablar de neumáticos agrícolas. Esto es radial y esto es convencional. Hoy Europa, el neumático radial existe hace 30 años. En agrícola tiene el 91% del mercado radializado. En Estados Unidos cambió y se modificó, es un 63%. Brasil es un 9%. ¿Cómo estamos acá en Argentina? ¿5? Es un 13% del mercado realizado. Entonces, son esas evoluciones de todo lo que le falta crecer al mercado, de cómo está en Europa, por qué el mundo se va realizando, ¿no? Los neumáticos radiales en Argentina vinieron en el 2003, o sea que hace ya, y en Europa están hace 30 años los mercados. Entonces, ¿cómo es un neumático diagonal y un neumático convencional? Un neumático diagonal o de telas son todas telas superpuestas entre sí en sentido diagonal. Entonces, si ustedes se fijan, el flanco del neumático no tiene diferenciación con la banda de rodamiento. Entonces, ustedes se fijan, man, una lona cruzada. Entonces, cuando te dicen, ¿y cuántas telas tiene? Tiene 6, tiene 8, tiene 10. Cuanto más cantidad de telas, mayor resistencia tiene. Entonces, pero siempre en realidad tiene 6 telas, lo que cambia es el entrefinado. Esta es la tecnología antigua, la que la mayoría usa.
Pero fíjense, esta tecnología es un globo. Es un globo. Entonces, ¿qué hace? Esta tecnología pisa con el centro de la banda de rodamiento, nada más. Y no tiene diferenciación entre el flanco y la banda de rodamiento. Es todo una estructura monobloc. Es duro, es rígida. Como la estructura radial. La estructura radial va de radio a radio, e independientemente están las lonas de trabajo. Entonces, este tipo de tecnología que, o sea, los neumáticos son negros, redondos y tienen un agujero en el medio, ¿no es cierto? Pero adentro del neumático tiene una evolución enorme. Entonces, para hacer este tipo de neumático trabaja con dos tipos, trabaja en forma independiente. Entonces se fijan, va de radio a radio e independientemente están lo que son las lonas de trabajo. Entonces este neumático flexiona, va flexionando permanentemente, va haciendo la panza y va presionando. Y tiene una pisada bien ancha, ¿ven? Bien ancha contra el piso. Este neumático es duro, entonces tiene mayor dureza. Si ustedes se fijan, esto es una pisada radial, el que está acá en el pisada radial, no solamente te pisan ancho, sino también te pisan largo, tipo oruga. Y este neumático, cuando tiene que copiar el terreno, se dobla todo. Ustedes no sé si alguna vez se dieron cuenta que algunos neumáticos convencionales se empiezan a cuartear en los costados. Se empiezan a cuartear porque como son rígidos y son duros, donde se empiezan a mover, se empiezan a cuartear todo por todos los costados. Entonces, esas son las mayores diferencias que tiene un neumático. Y ese tipo de tecnología lleva aparejado un montón de beneficios que tiene. Entonces, ¿cómo se da la compactación? Hoy estamos hablando con el señor y esta charla va a estar bien destinada a lo que es la compactación. En realidad la compactación se da por un montón de cosas, ¿no? Obviamente cambió el modo de producir. No estamos consumiendo el agua que antes se consumía, están creciendo las napas cada vez más arriba. Las máquinas son cada vez más grandes, estamos compactando más. Se cambió lo que es la siembra directa, se hace mucho monocultivo, que es soja, entonces no se hace rotación en algunos casos. Entonces, cada vez se está compactando cada vez más y eso va influyendo en lo que es la producción. Entonces, voy a pasar un video. Un buen suelo para siembra es aquel que cuenta 50% de su volumen por componentes sólidos, 25% de agua y 25% de aire. La compactación de suelo modifica estas variables, lo que implica que las raíces tendrán una mayor dificultad para absorber los nutrientes del suelo, del agua y del aire. Muchas veces, las maquinarias utilizadas o sus implementos no cuentan con la tecnología necesaria para realizar una buena conservación del suelo. Esto se vuelve en un problema a la hora de la cosecha y afecta directamente la rentabilidad de los cultivos. El cuidado del suelo en el negocio que estamos realizando nosotros es fundamental, que es lo que nos da, digamos, de comer todos los días. O sea, tenemos que cuidarlo como si fuese lo más importante. El suelo es la base de mi negocio. Haciendo agricultura permanente como estoy haciendo con rotación, si yo no cuido el suelo, se me termina el negocio. Michelin entiende esta problemática y además de volcar toda su innovación en ofrecer neumáticos radiales que duran el doble que los convencionales, logró que sus productos ofrezcan un menor grado de impacto en el suelo. Con una banda de rodamiento que apoya en una superficie mayor y una tecnología de neumático más flexible, la compactación de suelo es reducida, favoreciendo un crecimiento de cultivos de mayor calidad e incrementando la productividad del campo. Utilizando radiales Michelin, en definitiva, la compactación de ese suelo se va disminuyendo y pudiendo de alguna manera emparejar los suelos, tratar de que no se compacten demasiado, poder lograr el mayor rendimiento y lograr que el suelo permanezca durante muchos años rentable. No tiene el mismo desarrollo la planta en un suelo apretado que en un suelo normal y sin compactación. Y las nuevas tecnologías con las cubiertas radiales de Michelin provoca menos huellas, menos compactación de suelo, que a la hora de siembra es muy importante.
La experiencia con la tecnología radial Michelin fue muy elocuente en base a que a mí me permite avanzar con menores costos, menor compactación y hacer más rentable mi negocio. La experiencia con la tecnología radial Michelin fue muy importante, es un aliado muy importante para el campo. Tiene muchísima ventaja que el día que lo descubran va a ser muy importante para el bolsillo de cada productor. Bueno, este es un video de concientización porque el neumático cada vez tenemos las máquinas más grandes, necesitamos hacer el trabajo más rápido, entonces no le damos importancia a la elección del neumático. La elección del neumático está totalmente asociada a la productividad, que es lo que vamos a ver. ¿De qué manera? Bueno, yo hoy estábamos justo hablando, mi viejo productor, y también, viste, me acuerdo que el más difícil de convencer fue mi viejo. Entonces, ¿por qué? Porque usaba los neumáticos hasta que no daban más, viste, hasta que no tenía tacos, barras, viste, y decía, no, todavía tiro. Y bueno, y eso está afectado hacia eso. ¿Cómo, por ejemplo? Cuando el neumático avanza, permanentemente quiere salir del pozo, ¿no? Quiere salir del pozo para avanzar, y hace una fuerza para abajo. Entonces, hay muchas cosas que están asociadas a la compactación. Cuando el neumático está gastado, patina más. A mayor patinamiento, mayor compactación, porque va permanentemente haciendo fuerza y va compactando más. Entonces, a mayor potencia y sin mayor patinamiento, mayor compactación. Entonces, lo que tenemos que evitar es el patinamiento. Pero yo quiero dejar grande es mayor patinamiento, mayor compactación. Entonces tratemos de no llegar hasta el límite del desgaste del neumático, porque ahora vamos a ver cómo influye económicamente. El segundo ítem que quería ver de esto es el tema de la presión de inflado. La presión de inflado es directamente proporcional, la presión de inflado que tiene adentro del neumático con la fuerza ejercida en la tierra. Entonces, si yo tengo en un neumático convencional trabaja con 18 o 20 libras, ¿no? Esas 18 o 20 libras que le caen 1500 kilos en un tractor, por ejemplo, va a estar apisonando esos 1500 kilos con 20 libras al piso. El neumático radial tiene la característica, por la conformación y la estructura, de trabajar más ancho, más largo y con menos presión de inflado. Y eso es lo que influye en la compactación del suelo. ¿Tá? Entonces el neumático de radial con respecto a lo convencional trabaja entre un 30 a un 40% menos de presión. Es más, por ejemplo, la realidad es que el neumático empieza a trabajar con menos presión de inflado y va hasta mayor peso. El neumático convencional tiene que trabajar con tanta presión de inflado, por ejemplo, menos 18 libras no puedes ponerlo, 16 libras, y el neumático radial puede trabajar con 9. ¿Se entiende? Entonces, la única forma de trabajar con baja presión de inflado es distribuyendo el peso con los flancos. Y para eso tenés que tener una estructura que pueda permitir esto. Entonces, otra cosa importante. Esto es un neumático convencional, ¿no? Y esto es un neumático radial. La diferencia de altura de taco del neumático radial, estas son la estructura del taco. Si ustedes se fijan, el neumático convencional se llama R1. La diferencia de altura es entre un 25 y un 35%, entre el mismo taco. Pero ¿cuál es la característica de un neumático convencional? Es que al principio es eficiente, ven que hay una distancia, pero a medida que se va gastando el neumático, va patinando cada vez más. Entonces el neumático convencional es, si vos hay que cambiar la metodología de ver el neumático no como un costo, sino como una inversión. Pero al principio la deficiencia del cuadro es que va bajando y cada vez es más ineficiente. ¿Tá? Entonces, el neumático radial, en cambio, nunca pierde la capacidad de tracción. Entonces, eso también evita lo que es la compactación. O sea que al mismo tiempo va cuidando el suelo a lo largo de la vida útil. Es lo que es la pisada. Si ustedes se fijan, el neumático convencional, por la misma estructura, te pisa el 70%. Los tacos del costado no los pisa, o sea, todo. El neumático radial es bien cuadrado y te pisa el 100% de pisada. La diferencia en presión de inflado es un 30 o 40%, depende de las medidas. Nosotros tratemos de elegir, ahora vamos a ver algunos tips,
de elegir neumáticos cada vez más anchos, sobre todo, ahora vamos a ver en la delantera. Este, por ejemplo, es lo que nosotros estamos haciendo sin modificar llanta, que es, este es un neumático convencional gastado, ¿no? En realidad la medida, la solución es la misma. Fíjense, los bordes no están gastados, ¿no? Esto trabaja con 20, 22 libras. Esto trabaja con 12. Lo que pasa es que este no está, esto está arrimado, no está puesto, ¿no? No está puesto en la llanta. Pero fíjense el ancho de un neumático radial contra uno convencional. La diferencia en solución. ¿Por qué nosotros estamos haciendo muchas soluciones delanteras? Porque en una compactación de suelo en un tractor, acá no hay ningún fabricante, ¿no? No. Generalmente los tractores cada vez van ganando más potencia, cada vez son más potentes. Entonces, ¿qué pasó? Van ganando potencia y tienen que transmitir la potencia al piso. Cada vez más, entonces le ponen agua, le ponen 4 neumáticos. Y si ustedes se fijan, le ponen 4 neumáticos atrás, adelante hay 2. Y a veces son chicos. Lo que estamos compactando con los neumáticos delanteros es tremendo. En la compactación, el 23% de la compactación es en la delantera de los tractores. Lo que más compacta son las cosechadoras por el peso. Pero los tractores están rompiendo muchísimos cultivos. La gente todavía eso no lo ve, pero es por el patinamiento que tiene y la tracción, y porque tienen un neumático que son 4x4, tienen un neumático chiquito adelante y tienen 4 atrás. Entonces, transmitir el torque lleva a una compactación. Ahí podemos hacer esto, que poner el mismo neumático más ancho, el neumático delantero, o tenemos otras soluciones. Entonces, sí. Sí. Sí, va a bajar cuando le pone, cuando la coloquen, y va a trabajar con menos cantidad de libras. Parece que está más alto porque no cambia la relación, la solución es la misma. Lo que sí nosotros cuando colocamos un neumático lo relacionamos al tractor, que tiene que estar entre 0,5 y 4,5 para que traccione eficazmente. Ahí parece en esa foto, lógico que parece más alto, parece unos centímetros más, pero cuando le colocas el neumático radial, lo mismo que en esta solución, ¿ves? Esta solución, el neumático, la solución es la misma, pero este va a trabajar con 9 libras, este neumático va a trabajar con 9 libras y este va a trabajar con 22, y está gastado. ¿Ah? Cuando quieran hacer una pregunta, levantan la mano, así le alcanzan el micrófono, porque todas las charlas están siendo grabadas y si no, no se escucha. Gracias. Entonces, en lo que son los neumáticos radiales, el área de contacto de un neumático de contacto contra el suelo es un 30% superior. La compactación es menor, tiene un patinamiento menor, la economía de combustible es menor y una velocidad mayor de trabajo por la tracción. Si ustedes se fijan, esto es un 800, fíjense cómo pisa bien cuadrada y fíjense cómo pisa un neumático convencional, ¿ves? ¿Ves cómo hace? Entonces, esta potencia, esto trabaja con mayor presión y esto es el efecto de penetración que tiene contra el suelo. Y esto es que entra permanentemente y se va hundiendo. Al hundirse, obviamente, comprime todo lo que son los suelos, los materiales de los suelos, y obviamente cuando la raíz necesita potencialidad para explayarse, se ve limitada. Entonces, el cuidado de los suelos. Bueno, entonces, la tercera generación de neumáticos son los neumáticos Ultraflex, que esto es, empezaron con neumáticos convencionales, pasan a neumáticos radiales, o sea, hoy estamos el 13%, y recién el año pasado empezamos con este tipo de tecnología, que el señor compró neumático en la delantera. Este tipo de tecnologías es como si fuesen orugas en los neumáticos. Son neumáticos que están concebidos para trabajar con muy baja presión. Estamos hablando de neumáticos en tractores de 6-7 libras, para trabajar en la delantera y en la trasera con 9. Un radial trabaja con 15-16 y un convencional trabaja con 20-22. O sea, ese es el cambio generacional. Entonces, ¿qué hace el neumático Ultraflex? Que esta tecnología es patentada por Michelin en el 2004. Tiene una huella más ancha, tiene mayor tracción, baja consumo de combustible, compacta menos el suelo porque está concebido para trabajar con menor presión y genera la disminución de consumo de combustible. Los tacos son diferentes, tienen una pisada bien plana. Allá afuera, después cuando salgan, hay uno que se llama Seox Viv. Los tacos son larguísimos, si ustedes se fijan, este tipo de neumáticos que nunca pierde pisada, tienen unos tacos bien largos. Si fijan, tienen un 1 acá, lo máximo que pueden trabajar son 15 libras,
que es una guasada, que trabaja con 15 libras, tiene que ser menos de 15 libras. O sea, es la última tecnología de neumáticos de Michelin que llaman Ultraflex, que es la tecnología. La realidad es que la gente hoy no lo conoce. Son pocos productores que están probando y cada vez más porque empezamos a testearlos acá en Argentina. ¿Qué es lo que tiene este tipo de tecnología que no tiene la radial, que es algo más? Primero tiene un compuesto, o sea, los hombros son reforzados, porque el neumático es así. Si ustedes se fijaron que era radial, va de radio a radio, e independientemente están lo que son las lonas de trabajo, ¿no es cierto? Acá en este momento es donde se junta el neumático, que es la zona crítica del neumático radial. Para poder trabajar con menos presión de inflado, tiene que poder soportar ese trabajo. Entonces, este neumático tiene un refuerzo, esta tecnología tiene un refuerzo en las zonas de trabajo. Imagínense que nosotros estamos trabajando cosechadoras, que le estamos metiendo en Santiago del Estero, con neumáticos Ultraflex, están trabajando con 15, 17 libras, cosechadoras pesadas, o sea, para trabajar abajo en situaciones críticas. Entonces, esto es lo que es. Y además que tiene lo que son los flancos, que tienen un compuesto de caucho mucho más resistente y tiene una alta capacidad de flexión. La verdad que cuando nosotros lo colocamos es impresionante porque, claro, el productor cuando ve esto, viste, a veces vos lo ves y hace así, viste, es una panza tremenda y asusta un poco de que se va a romper. No pasa nada, es así, está concebido para eso, el neumático. Esto es lo que es la zona de flexión, ¿tá? de un neumático Ultraflex, y esto es un neumático radial. ¿Ves? El neumático Ultraflex flexiona todo. Pero la tecnología del neumático Ultraflex puede trabajar con menos presión de inflado. Ahora vamos a ver un video, el último video, que es un test que hicimos el año pasado en la firma de Criolani, donde hicimos con un mismo tractor, pusimos en 100 metros, pusimos un tractor con neumáticos convencionales, uno con radiales y uno con Ultraflex, en un mismo tractor. Trabajamos con la misma fuerza. Y ahí nos dio diferentes tipos de consumo de combustible. Con otra fuerza, obviamente bajaba la RPM. Entonces, yo le voy a pasar el video, cualquier consulta me avisan. Bueno, esto es lo que nosotros hacemos, por ejemplo. Que después de esto. Este es un tractor que nosotros recibimos, ¿tá? Esto ya venía con radial. Le teníamos que dar potencia. Generalmente viene con 16.9. Sí, 16.930. 16.930, este viene con radial, pero si viene con convencional 16.930, hace así y tiene una pisada de 30 centímetros. Es un despropósito para tirar 170, 180 HP. ¿Qué hacemos? Lo que nadie dice que hay que hacer. Cortamos llanta, ¿tá? Y le ponemos Ultraflex 660, 30. Entonces, es la misma altura, la relación queda. ¿Qué pasa? Pasamos de trabajar con 22 libras y 30 centímetros de pisada a trabajar con 60 centímetros de ancho, pero después te pisa más en largo, a trabajar con 6 libras adelante. Entonces, esto te queda, obviamente te va a mejorar la compactación, te va a compactar menos, pero además te va a dar mayor tracción. Entonces, ahora vamos a pasar el Michelin video. realizó un test comparativo de neumáticos agrícolas en ahorro de combustible y compactación de suelo. Esta prueba fue realizada en conjunto con la firma Alfredo Criolani e Hijos, concesionario Case. Las pruebas arrojaron excelentes resultados en términos de productividad para el campo y una mayor eficiencia del uso de los neumáticos para el productor agropecuario. La prueba de ahorro de combustible se llevó a cabo tirando una fuerza constante mediante un tractor freno, simulando el arrastre de un complemento. Trabaja con 4.000 kilonewton 100 metros en 100 metros. Ahí el neumático convencional estaba trabajando con 2100 RPM. Pasamos con neumático radial, está trabajando con 1700 RPM. Los neumáticos Michelin y pasamos con Ultraflex y está trabajando con 1500 RPM. Necesita menos RPM para transmitir la misma potencia. Nos dio poder frenar de radial a convencional un 16% de consumo de combustible y de Ultraflex a convencional un 35%. Y ahí con capas de cal hicimos y de el tierra. test de compactación de penetración contra el suelo. Luego se realizó el pasaje de un tractor de 170 con los mismos neumáticos. caballos de fuerza pusimos para con atrás neumáticos convencionales de la competencia y otro pasaje con neumáticos Michelin radial de un lado
y Michelin Ultraflex del otro. Los resultados fueron un 11% menos radial versus convencional, un 13% menos Ultraflex versus radial y un 23% menos Ultraflex versus convencional. Por el efecto de penetración. Y eso es productividad. ¿Ves? Mirá hasta dónde un día. La radial, Ultraflex radial y de radial a convencional. Después, en el lote ese, agarramos el mismo tractor, ¿viste? Probándolo en el campo de trigo y lo tirábamos con las convencionales y tiraba 4.200, 4.300 kilos, ¿viste? Y lo tiramos con las Ultraflex, llegaba a 5.800 a más, o sea, la potencia que tiene. No, fue muy difícil ese test porque comparamos las tres tecnologías, pero la Ultraflex está concebida para trabajar con más potencia. Lo estábamos trabajando, se nos apagaba el tractor con 4.000 porque estaba con 1.500 RPM. Si lo bajamos a 1.200 es como que se nos achanchaba el tractor para poder tirar. Pero lo que tiene es tremenda cómo transmite la potencia y la presión de inflado que tiene el neumático. ¿Qué pasa? Ultraflex, hoy 16.9, vos fíjate que hay tractores de 110 HP y tienen 16.9. Y hay tractores de 220 HP con 16.9. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos rompiendo muchas veces nuestros lotes, nuestros cultivos, con los mismos tractores que estamos atentando contra la producción, por la compactación que tiene. Eso no es culpa de los productores en sí, sino a veces se reciben soluciones, se reciben maquinaria, y a veces es muy complicado empezar a cambiar, pero la gente está empezando a tomar conciencia. Entonces, yo para darle un cierre, lo que quiero compartir es un estudio que se hizo en Inglaterra. O sea, voy a enumerar. Se hizo en la Universidad de Harper Adams por un profesor que se llama Peter Smith, que es un estudio de la variación que tiene un lote, unos cultivos de radial a Ultraflex. La realidad, este es un estudio que se hizo en Inglaterra, lo pueden ver por internet, está en todos lados. Se hizo del 2013 al 2016. Ahora voy a explicar un poquito. ¿Cuánto más de rendimiento tiene de radial a Ultraflex? ¿Cuánto más? Porque, a ver, todo esto es tema de bolsillo muchas veces. Es decir, bueno, ¿cuánto va más allá? ¿Cuánto gano más no compactando? Entonces bueno, el estudio se hizo por 3 años, del 2013 al 2016, una manera de aumentar los rendimientos y minimizar la compactación del suelo, usando neumáticos proyectados para operar con baja presión de inflado. Acá es muy importante porque se utilizó neumáticos radiales y se utilizó de Michelin, se utilizó IF, que es Very Flexible, y BF, que es Increased Flexible y Very Flexible. Estos son neumáticos que pueden transmitir trabajar con un 20% más de presión de peso o un 20% menos de presión, o BF, que pueden soportar un 40% más de peso o pueden trabajar con un 40% menos de presión. Lo que cambia con Ultraflex es que lo revolucionario que es esto es, vos por ejemplo, vos tenés un peso, ¿no? Y vos querés ir a una velocidad, vos tenés que aumentar la presión. Ultraflex rompe ese sistema, o sea, tiene una brecha y vos podés ir con 6 libras a 25 kilómetros por hora o podés ir a 55 kilómetros por hora, con la misma presión de inflado. Ese es el cambio generacional. Entonces, este estudio que se hizo en lo que es Harper Adams, que es habla de cómo empiezan a medir la productividad en un campo, todo con radial y todo con Ultraflex. Entonces, da esto, o sea, hacen un experimento, son 24 parcelas de 4 metros por 80 metros, hacen todo con radial, todo con Ultraflex, todo con radial, todo con Ultraflex. Lo generan
obviamente lo que es baja presión de inflado es Ultraflex con 0,7 bar, y presión padrón, que es presión convencional, es 1,2 bares y 1,5, ¿no? Trabajando. Lo hacen en 100 metros, lo dividen en bloques y hacen en 3 años consecutivos. Bueno, esto también lo que hacen es la cantidad lo miden en dron, cómo se va pisando los lotes. Porque vos imaginate que vos al lote, en una siembra, en un planteo directo, estamos pisando entre el 45 al 55% del lote. Es un montón. Vos entrás con una cosechadora que está a 800 más 800 de 1,60 m. Pisa. Después viene el tractor con dual, 520 más 520 de 1,20 m, más otro 1,20 m, más dos. La pulverizadora, ¿cuántas pasadas la haces? 4, 5, con 12, 4, 36, a 40 libras, que se mete. Después entra el de la tolva, para cosechar, con 23, 1,30, ¿a cuántas libras? 40 litros, a 40 libras, 35. Estamos permanentemente pisando los lotes y es muy complicado saber cómo lo estamos afectando. Un suelo compactado hoy está dicen que está, hay muchas de las cosas que nosotros estamos hablando que son comprobables y hay muchas cosas que son percepciones, pero nadie las tiene medidas. Michelin midió esto, que lo hizo en una universidad independiente de Inglaterra, pero nadie sabe realmente cuánto afecta la compactación o cómo estamos afectando. Porque hoy, viste, cuando vos dejás un huellón, después cómo nace mucho menos. Entonces, este estudio lo que genera es que mide un trigo de invierno, ¿tá? La cebada, después una avena, hace la diferencia entre un neumático padrón, un neumático radial y un neumático Ultraflex. Fíjense la diferencia, ¿tá? Van midiendo. El promedio ponderado en estos 3 años de medición es un 4,1 de productividad de radial a Ultraflex. Nadie sabe lo que es convencional, porque ya no lo midieron, porque ya pasaron. Entonces, este 4% que tiene en productividad es una enormidad de dinero. Y después también hay otro cambio que es trabajar en suelos profundos y en suelos superficiales. Y también depende del cultivo. Por ejemplo, la soja, también es cierto que la soja tiene lo que son las raíces más superficiales. El maíz, el girasol son más profundos. Hay otro tipo de compactación en eso. Entonces, el 4% de productividad, estas son fotos, cómo se ve, por ejemplo, en unas pasadas. Fíjense, el 5 del 5 del 2016, el 25 del 5, cuando pasó con un dron, ¿no? Fíjense cómo va marcando, y el cultivo van a ser mucho menos, ¿no? Cómo marcó el cultivo de dónde pasó el rodado. El aumento de productividad, un productor hoy en la media son 800 hectáreas, ¿no? Un precio de la soja de 10.100 pesos, 3 toneladas de promedio, ¿no? Cuando haces un poco el rendimiento de mayor productividad, si le medimos el 4% de productividad, son 1.200 pesos por 800 hectáreas, son 969.000 pesos por año que el productor se está ahorrando. Ahora, eso tendría que producir todo con Ultraflex y no es tan lineal. A ver, entonces, yo creo que el tema de la compactación es algo que hay que tratarlo de un montón de cosas, con rotación de cultivo, con uso de rodados correctos, con concientización a los operarios, decir, che, flaco, no te metas en el lote, esperá, o poner los neumáticos. Nosotros ahí afuera estamos trayendo unos neumáticos para tolvas que no los traíamos, son neumáticos para tolvas grandes de 15.500 kilos por goma. Y vos una 23-130 soporta 4.000 y pico de kilos. La 750, 60, 30 y medio. Son neumáticos que no... Entonces, esos son neumáticos nuevos que no existen. Por ejemplo, los neumáticos esos de delantero. Hay un montón de soluciones que estamos colocando y la verdad que dan un resultado bárbaro. Y vos decís, bueno, ¿cuánto es lo que nosotros podemos medir? ¿Cuánto es la realidad? Son Ultraflex. Y trabajan con 17 libras en un lote. Vos podés meter. Y le podés meter un montón de kilos. Son soluciones que se pueden dar y no compactas el suelo. Entonces, y para finalizando, este es un gráfico que usa Michelin.
generalmente el productor está acostumbrado a ver el neumático por la duración del neumático. Che, ¿cuánto me dura, no? ¿Cuánto me dura el neumático? ¿Te dura 1200, 1500, 2000 horas, 5000 horas? Entonces Michelin tiene una base en lo que respecta a lo que es agrícola, que dice que lo que vos, la diferencia en duración de un neumático, suponete vamos a hablar en dólares. Un neumático radial vale $1100, $1200, un neumático convencional vale $800. En consumo de combustible vos tenés un 15% entre radial y convencional, vos te podés ahorrar unos $3000, $4000 en consumo de combustible porque menos tira, ¿ok? Dice, bueno, eso es lo que te vas a ahorrar, eso es lo que te vas a ahorrar. Michelin siempre habla que dice que los beneficios que te da por cuidar el suelo, son de 10 a 25 veces más los ahorros que te da. Entonces, ¿por qué? Porque hoy vimos que una productividad de un 4% o de un 3% te ahorras 965.000 pesos por cuidar el suelo, por la productividad que te da, por cuidar el cultivo. Entonces, esto es un tema de concientización, que nosotros de Michelin estamos produciendo neumáticos cada vez más cuidando el suelo. Acá en Argentina empezamos ya el año pasado una movida muy fuerte en empezar a modificar los tractores delanteros, ¿tá? Hay soluciones sin modificar llanta, hay modificando llanta, poniendo más ancho, bajando presión de inflado. Trajimos Ultraflex, que para las cosechadoras vale 7.000, 8.000 pesos más un neumático Ultraflex que en cosechadoras, que un neumático radial estándar. Y son neumáticos que radial estándar soportan 10.000 kilos y la Ultraflex soportan 13.000, 14.000 kilos en 800. Entonces, hay muchas soluciones que estamos. Afuera estamos con los asesores, hay chicos que saben mucho. Estamos capacitando a los vendedores, hay mucho desconocimiento, acérquense. Y también vamos a ir avanzando. Estamos avanzando ya después de este test. Fue impresionante porque hay mucha gente que empezó a probar lo de Ultraflex, que era una cosa que nos costaba. Viste, la gente no quiere cambiar, la gente es muy conservadora. Los fabricantes de máquinas son muy conservadores. y empecemos a cambiar porque hay muchas cosas para probar y que sirven. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, algo, estoy a disposición. Y bueno, si alguna consulta también, si no me la quieren hacer a mí o están afuera en el stand, estamos afuera están los neumáticos Ultraflex y están los asesores. Muchas gracias. Dale.